Mari Mari, Mari Mari Compuche, Mulelu Tufa, Rucameo, Filple, Walmapo, Walpen. Fachantu, Nitamkai, Ni Yagal, Chunga, Muleke, Huetipantumeo. Feley. Buenas tardes. Hoy día, un saludo para todos de la comunidad de Hualpén y cada uno de ustedes que se encuentran en la casa. ¿No es cierto? En este tiempo helado, pero ahí, poco viendo nuestro stand Mapudungun de acá del Centro Cultural Hualpén. ¿Ya? Hoy día es la quinta clase. Los alimentos que voy a mencionar a cada uno que están por acá, ¿no es cierto?, que lo tengo en mi mano, para que podamos ir conociendo su propiedad, ¿no es cierto?, cómo eso va juntamente con la nuestra energía de cada lamien, también de los huenchos. Es decir, todo un reimagún, una familiarización en su ruca, en su casa. ¿No es cierto? Especialmente en el Huachipanto hay en algunos lugares diferentes de acuerdo a su geográficamente logístico. ¿Ya? Y por eso es importante mencionar para que nosotros podamos tener algunos, ¿no es cierto?, ideas para que no quedemos atrás de la sabiduría, de los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales, que aún también están yendo un poco de extensión a algunas propiedades de alimentos. Pero es el momento que podamos recuperarlo de una forma con todos el Nehuen, Milamien, los Fuchaqueche, que aún tienen todavía algunos conocimientos que están por ahí. También es importante preguntarle, porque si no es así, se va perdiendo, pero es importante preguntar. ¿Por qué digo yo Huachipanto? Es porque el nuevo ciclo de los años, que el sol son sus últimos en el hemisferio norte, llega hasta el final. Y del 21 adelante empieza, ¿no es cierto?, el nuevo ciclo. Tenemos todo un mes de estas actividades, los años, las tierras, la naturaleza empiezan a reconocer su propiedad. Generalmente es en las aguas. Nosotros estamos acá en el Nao Mapu, entonces tenemos nuestra tierra, nuestros árboles, nuestros niños, que los pájaros, ¿cierto? Y también los ifum, que son los animalitos. Como he mencionado, cambian los pelajes, ¿cierto? Y nosotros lo renovamos en las cascadas o en trayecos en las aguas. Cuando cae en la noche, ¿no es cierto?, el 21, ya la noche es más larga. Empezamos el 23, ¿cierto?, los últimos. Y ahí retrocede un paso gallo. Y el Mapudungun quiere decir Quiñete Cal Alca.
Si miramos hacia arriba el Huenumapu, que tenemos arriba el Huenchumapu, digo Huenchumapu porque abajo, no, el Mapu está la Ñuque Mapu. Aparecen esos Ngaupoñi. Algunos lo llaman las estrellas, las tres Marías. Aparecen siempre al Lafken Mapu, por decir, aquí estoy yo, pero aparece por ahí, en Lafken Mapu. El Mapudungún se llama Leliun Uchao, Leliun Uchao, ¿ya? Ya ahí ya estamos comenzando porque también en la noche empiezan las estrellas, los luceros, el Huiñilfe, ¿cierto? El Huelguchao, todo tiene que ver eso. Y también Ñuque Cuyen, que es la mamita luna. Estaba a por Cuyen, estaba lleno. Qué hermoso verlo cuando estaba lleno. Y ahí quiere decir que estamos nosotros muy bien enérgicamente recibiendo esas cosas naturaleza que nos da Chaungunechen. ¿Ya? Y es por eso importante de que nosotros podamos tener también conocimiento de la naturaleza, porque es importante. ¿Se acuerda que he hablado un poquito de los alimentos? Los alimentos lo tengo acá, ya, el ngiliu. El ngiliu son piñones en Rulpadumún, que se encuentra generalmente arriba en lo alto Huenteche, que en esto sería Pehuenche. Allá en esos lugares precordillera, donde habita su naturaleza, su energía, porque ahí es su lugar y es su espacio. Porque no todas partes están ese fruto tan alimentoso y es tan rico al probarlo. ¿Ya? Donde tiene mucha energía y los hermanos del Alto Biobío, ellos disfrutan con ese alimento. Ese alimento es el alimento primordial que ellos tienen. Mire qué buena la naturaleza, mire que lo quiere y lo cuida nosotros para alimentarlo. Por eso nosotros debemos cuidar la naturaleza, cuidar la madre tierra, porque es lo que le da que comer a nosotros. Es cosa de darse cuenta, la madre tierra no discrimina a nadie, todo lo quiere por igual. No hay distinción para sus hijos. Solamente que a veces nosotros somos miedo malentendido, hacemos algunas clasificaciones, como quien dice, mirar a alguien en rechazo. Y eso está mal porque no debería ser así. Porque nos obedecimos a la Madre Tierra, que la Madre Tierra nos da el ejemplar de nosotros, que debemos estar unidamente, pero no hacemos caso. Pero en este momento es importante que los videos que se están haciendo, trabajando para esto, y muchos hermanos también hemos tenido grandes acercamientos a nuestra tierra, yo pienso que lo vamos a tener una fe grande. Y el Feyentún, que digo yo, vamos a estar uniéndolo, porque tenemos que darle ejemplar. Queda entendido, ¿verdad? También tenemos el Coyof,
que es el Cochayuyo, que está en este lugar, en este espacio, en la Afken Mapu, que está en el mar. El mar también, el mar es que lo protege a nosotros, que los alimentos. Todo tiene que ver, tiene su propiedad. Es una parte, su infinidad, que tiene mucha proteína. El colló, que el cochayuyo. Pero también está quedando poco, está en extensión, va quedando en extensión, porque realmente somos muy descoordinados para poder proteger nuestros alimentos. Tiene mucho alimento para los hermanos, para la gente del borde costero, quiere decir de los lafkenchi. Hay un Nehuen, hay una energía. Alimentarse de ese alimento tan rico que nos da Mapu Lafken. ¿Ya? Tenemos Cacó, que es el mote, que proviene del yaguel, del alimento que cachilla, del trigo. De eso nosotros nacen muchos alimentos. ¿Ya? El faitún cacó, que se llama, el mote cocido, se zarandea en un tiesto de mimbre que se llama chayhue. ¿Ya? Ahí son procesos. Eso se ha perdido, ¿eh? No sé si en algunos lugares, en algunas comunidades puede tener ese chucolo que güey tacaco, que se dice, que es un mote tan rico que al otro día queda mucho mejor, más, queda así como un montoncito, como empalmazado, ¿ya? Nakumei Kako Chapiengu, quiero decir, muy rico, con ají, mezquén, que sería merquén, ¿ya? Pero eso se ha perdido. Aquí en Guarriache no veo ni una parte que yo no he probado eso. Se hace mate, claro, pero no se hace como se hacían las lamienes antiguamente, como ellos lo hacían, ¿ya? Porque ese mote era tan rico. Entonces hay una cosa que hizo que sería bueno recuperarlo eso. Yo sé eso más o menos porque mi mamá lo hacía y lo veía yo. Y luego también puedo preguntarle a mi hermana que también. Falta más preocuparnos a nosotros. Ese mote es muy rico. Así que eso mi lamien, upeñi, compuché, que están viendo este video y pueden entender un poquito para ir avanzando conocimiento día a día en este Huachipanto del 2021. ¿Ya? Y el próximo Huachipanto del 2022, si Ñuque Mapu o Huenuchao lo tiene en pie, estaremos igual dando esta clase virtual. Felei, cam felerei. Quiere decir, ¿está bien o no? Porque lo sabemos nosotros, los días de nosotros no es nuestro,
solamente nosotros estamos acá en prestado. Así que eso también es importante. ¿Mm? Cuando yo digo trapi es porque digo ají. Y el ají sale en el campo, en el huerto, con sus agüitas que hay que regarlo, que tiene su proceso. Y es tan rico porque sin ají no tiene gusto a nada los alimentos. Es un caldito que sería como un chelicocorre que se llama. Se llama un caldito. Entonces, furin trapi quiere decir ají refrigado. Cebolla en U, con cebollita. Con cebollita picada. ¿Cierto? Entonces, es muy rico. Pero el ají también tiene su proceso porque hay que cuidarlo, ponerle algunos aditivos, guano orgánico de los animales, de los vacunos, ¿cierto? De las ovejas, o de los mansún, o de los huacas. Cuando digo huacas, de las vaquillas. Mansún, los bueyes. Cuando digo la oveja, es ufilla. ¿Cierto? Y café achaguayo, pollo. Entonces, usted lo echa eso, sale enorme, lemur toquilu, sale como un monte el ají rico, da su fruto, caluchapi, ají verde, ancuchapi, ají seco. Ya, también eso es importante, su proceso. Hay que regarlo, hay que mantenerlo con, qué sé yo, preparar la tierra bien cultivadito, ¿ya? Pero también, déjeme decirle una cosa, de que hemos pasado también complicaciones ahora, porque nosotros ya en nuestra comunidad ya no puede ser tan así porque estamos fallando en el tema del agua. Y fallando el agua, quiere decir que entonces hay un desequilibrio. Ya no podemos tener ese ají tan rico porque ese ají ya le falta el cuidado. Porque necesita harta agua. Pero vienen ají de otro lado, por otro lado también, pero no es igual porque no pican, son muy grandes. Pero no son picantes porque lo echan otro tipo de aditivo y entonces creo que no va de la mano. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los tiempos van cambiando, pero continuando, y el poño. Estamos en el poño que es la papa. ¿Ya? Que la papa necesita igual su cuidado. Pero realmente pasa lo mismo como el ají. No tenemos aquí también preparar la tierra orgánicamente, no está preparado. La papa quiere bastante agua. Entonces, por eso, de que nosotros está un poco complicado y cada día las cosas se complican más porque la papa no lo estamos en nuestra comunidad. La papa viene de afuera. Así que igual no son como las papas que eran antiguamente, los poños. Uguá son los choclos. Son muy lindos los choclos y también quieren bastante riego, hasta al cuidado. Pero igual pasa lo mismo que le estaba conversando. ¿Ya? Yo me he dado cuenta por Los Ángeles, esos son lugares muy especialmente lo que abundancia, choclo sale por esos lados, pero igual también hay un agotamiento de que las mapas también como que se van profundizando. Y siempre lo mismo, no lo hacen descansar y repitiendo lo mismo, ya no son como esos choclos
que crecían tanto, 2 metros, ¿no es cierto? Han bajado. Por suerte, a lo mejor que los choclos ya esos lugares estarán 1 metro y tanto, acaso 1 metro. Entonces quiere decir que hay diferencia, han bajado 1 metro. Y eso es harto, es preocupante por Los Ángeles. Pero, bueno, el Tucún Corú, que es el locro de un antiguo precocido con el leupe. Un leupe que se ve muy escaso ya, que vamos ahí, ¿no es cierto?, con el cristal, con el fogón, ahí. Si es posible, si estás contento, el cato afuimi, tú podrías cantar. Y con eso sale muy rico cualquier cosa, la harina tostada o el culún, ¿cierto? Ese que es el leupe. Usted lo está cuincal. Quiere decir que usted lo mueve para allá y lo mueve para acá. Por ejemplo, de ahí nace el loco tucuncorú, muy rico, con sopita. Nakumei chapiengu, quiere decir que es muy rico con ají. Y kofkeengu, el loco. Y winkofke quiere decir sopaipilla. Esa sopaipilla que se hace en el campo cuando se hace un millatún, muy rico. Nuestras madres preparaban ese pan, ese amasijo que se dejaba liudar primero, y una vez que estaba todo liudado, ¿no es cierto?, y se va sacando. Y usted lo va, ¿no es cierto?, preparándolo y haciendo como una torta, ¿ya? Entonces, también dándolo vuelta con un platito y en el medio un hoyito para que, entonces, al entrar a la chaya, a la olla, entonces eso sube, ¿cómo se llama?, la grasa y se cuece perfectamente bien. Si usted no le hiciera eso, no saldría muy bien el iwinkovke. Y después donde sale tan rico este iwinkovke. Y aquí también se ha perdido eso porque se hace igual, pero nunca igual porque estamos en una barrio, hay que entender eso, que estamos en una ciudad. Muy diferente cuando estamos en el campo. Es el iwinkovke. Milloquín, que sería milloquín. Milloquín sería milloquín, que es de alberja, molido, y que se hace eso y muy rico, como al granel. Al servirlo es tan rico, es muy alimentoso el milloquín, que también se ha ido perdiendo, que eso se va de repente en el campo, ¿ya? Y también tenemos el multún. El multún y el catuto, de un trigo cocido y pasado por las aguas, que se hierve sin ceniza. Y después se muele en el molino, pero a veces hay un cudi. Y con el cudi, usted le hace así con el yuncudi, ¿cierto? Yuncudi. Ahí. Y usted también puede cantar. Y va saliendo ese alimento muy rico. Usted puede cantar, puede decir, walayem, 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 walayem. Eso la madre hacía. Hoy día se pierde eso. Bueno, las cosas van cambiando. También tenemos a Ranul Kovke.
Rungalco, que es el tortilla al rescoldo, en la ceniza, que es muy rico, muy rico. Eso también todo en el campo, en el Quiña Futacruchal, Quiña Fogón. También tenemos can hilo, que es la carne asada, donde también se hace eso, muy rico en el campo, con ese grande fogón, se da vuelta y vuelta, se usa mucho en el huachipanto y se complementa con mezquén, que es el merquén, ¿ya? Hasta aquí ha llegado nuestra clase y espero que hayan disfrutado y muy contento yo igual con ustedes para que esto llegue a cada uno de los rincones de los rucabos, de las casas. Esto está en el canal YouTube Centro Cultural Municipal de Hualpén. Facebook Hualpén Cultura. Se despide el educador tradicional de cultura Julio Guentemilla Norín.